En el año 5 a.C., bajo el opresivo dominio del Imperio Romano, la nación de Israel vivía un periodo de profunda desesperanza y anhelo espiritual. Llevaban 400 años de silencio profético, sin una palabra directa de Dios, pero aferrados a las antiguas promesas de la llegada de un Mesías, un libertador que los rescataría de la esclavitud. En este escenario de tensión política y expectación religiosa, la historia estaba a punto de ser partida en dos. El emperador romano, César Augusto, había decretado un censo obligatorio que obligaba a cada familia a registrarse en su ciudad ancestral. Esta orden imperial, aparentemente un simple acto administrativo, se convirtió en el instrumento del destino para cumplir una profecía milenaria. Una joven adolescente de Nazaret, llamada María, embarazada de 9 meses, emprendió un arduo viaje de 4 días y más de 140 kilómetros junto a su esposo, José. Como descendiente del linaje del rey David, José debía registrarse en Belén, la ciudad de David. Al llegar agotados a la pequeña aldea, las contracciones de María comenzaron. Buscaron refugio puerta por puerta, pero la ciudad, abarrotada por el censo, no tenía lugar para ellos. Finalmente, encontraron amparo en una cueva utilizada por pastores para resguardar a sus animales del frío. Allí, en la más absoluta humildad, lejos de cualquier palacio o comodidad, nació el niño que sería llamado Rey de Reyes, Jesús. Los primeros en recibir la noticia no fueron los poderosos ni los religiosos, sino un grupo de pastores, considerados impuros y marginados por la sociedad de la época. Fueron ellos, los rechazados, quienes tuvieron el privilegio de adorar al Mesías en su primera noche en la tierra, 40 días después de su nacimiento. Siguiendo la ley judía, José y María llevaron a Jesús al templo de Jerusalén para su presentación. Ofrecieron 2 tórtolas, el sacrificio designado para los pobres, una muestra de su humilde condición. En el templo, un anciano justo y piadoso llamado Simeón, a quien el Espíritu Santo le había revelado que no moriría sin ver al Mesías, tomó al bebé en sus brazos, profetizó sobre la grandeza del niño, pero luego, dirigiéndose a María, pronunció unas palabras enigmáticas y dolorosas: una espada atravesará tu propia alma. María no comprendería el significado completo de esta profecía hasta 33 años más tarde, al pie de una cruz. Contrario a la creencia popular, la familia no regresó inmediatamente a Nazaret, sino que se estableció por un tiempo en Belén. Mientras tanto, en Jerusalén, el rey Herodes el Grande, un hombre brutal, paranoico y moribundo, gobernaba con terror. Sufría de una gangrena que lo consumía, y su paranoia lo había llevado a ejecutar a su propia esposa y a 3 de sus hijos por temor a que usurparan su trono. Fue en este clima de tiranía que llegaron a Jerusalén unos magos de Oriente, probablemente astrónomos y sacerdotes de Persia. Habían seguido durante 2 años una señal celestial extraordinaria, posiblemente una conjunción planetaria, que anunciaba el nacimiento de un nuevo rey. Su inocente pregunta: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, desató la paranoia de Herodes, quien no había nacido rey, sino que había sido nombrado por Roma. Convocó a los principales sacerdotes, quienes, basándose en las Escrituras, le informaron que el Mesías debía nacer en Belén. Sorprendentemente, ninguno de estos líderes religiosos se molestó en hacer el corto viaje de 10 kilómetros para verificarlo. Los magos, guiados por la estrella, encontraron a Jesús, que ya era un niño pequeño, y le ofrecieron regalos proféticos: oro, como para un rey; incienso, como para una deidad; y mirra, una resina usada para embalsamar, prefigurando su muerte. Advertidos en sueños, regresaron a su tierra por otro camino, evitando a Herodes. Cuando el rey se dio cuenta del engaño, su furia explotó. Ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Para los historiadores romanos, fue una atrocidad menor en un reinado lleno de ellas, pero para las madres de Belén, fue el fin del mundo. Justo a tiempo, un ángel advirtió a José en sueños que huyera a Egipto. El oro de los magos, una provisión divina, financió el largo exilio. Así se cumplió otra profecía.
de Egipto llamé a mi hijo. Meses después, Herodes murió de una forma grotesca. Un ángel informó a José que era seguro regresar. La familia emprendió el viaje de vuelta, pero al enterarse de que Arquelao, el hijo aún más cruel de Herodes, reinaba en Judea, Dios los desvió hacia el norte, a la insignificante aldea de Nazaret, en Galilea. Este lugar, no mencionado en el Antiguo Testamento, se convirtió en el hogar de Jesús, un escondite a plena vista, cerca de las grandes rutas comerciales del mundo antiguo. La Biblia guarda silencio sobre la mayor parte de la infancia y juventud de Jesús. El único evento registrado es su visita a Jerusalén, a los 12 años para la Pascua. Al regresar, sus padres lo perdieron de vista, y tras 3 días de búsqueda angustiosa, lo encontraron en el templo, sentado entre los doctores de la ley, no como un alumno, sino como alguien que hacía preguntas tan profundas que dejaba perplejos a los expertos. Su respuesta a sus padres: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Fue la primera declaración de su identidad divina, una afirmación tan radical que ni siquiera ellos la comprendieron del todo. Tras este episodio, siguieron 18 años más de silencio. Jesús creció y trabajó como carpintero en Nazaret. Finalmente, a los 30 años, dejó su hogar y caminó hacia el río Jordán, el punto geográfico más bajo de la tierra. Allí, un profeta ascético llamado Juan, su primo, estaba bautizando a las multitudes, llamando a Israel al arrepentimiento. Jesús pidió ser bautizado. Juan, reconociendo su santidad, intentó impedirlo, pero Jesús insistió en que era necesario para cumplir toda justicia. En el momento en que Jesús emergió del agua, los cielos se rasgaron, el Espíritu de Dios descendió sobre él como una paloma, y una voz desde el cielo tronó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Por primera vez en la historia, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se manifestó de forma conjunta y pública. El silencio de 400 años había terminado. El Mesías había sido presentado a Israel. Inmediatamente después, el Espíritu lo impulsó al vasto y desolado desierto de Judea, donde ayunó durante 40 días y 40 noches. Allí, en su momento de mayor debilidad física, fue tentado sin descanso por Satanás. Las 3 tentaciones finales que conocemos buscaban atacar el núcleo de su misión: convertir las piedras en pan, usar su poder para beneficio propio, saltar del pináculo del templo, forzar una señal espectacular y adorar a Satanás a cambio de los reinos del mundo, alcanzar el poder sin el sacrificio de la cruz. Jesús resistió cada tentación con la palabra de Dios, saliendo victorioso y preparado para iniciar su ministerio público. Jesús regresó a su pueblo, Nazaret, y en la sinagoga, leyó un pasaje del profeta Isaías sobre el ungido que traería buenas nuevas a los pobres y libertad a los cautivos. Luego, declaró audazmente: «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». La admiración inicial de sus vecinos se convirtió rápidamente en incredulidad y ofensa. ¿No es este el hijo de José el carpintero? La familiaridad generó desprecio, y la furia estalló. Lo arrastraron hasta el borde de un precipicio para matarlo. Pero Jesús, con una calma soberana, simplemente pasó en medio de ellos y se marchó. Su propio pueblo lo había rechazado, dejó Nazaret para siempre, y se estableció en Cafarnaúm, un bullicioso pueblo pesquero en la orilla del mar de Galilea. Este lugar se convirtió en su base de operaciones. Caminando por la orilla, llamó a sus primeros discípulos: Simón, a quien llamó Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Eran simples pescadores, pero ante su llamado, lo dejaron todo para seguirlo. Su primer milagro público ocurrió en una boda en Caná, donde convirtió 600 litros de agua en un vino de calidad superior, salvando a la familia anfitriona de una gran vergüenza social. Este acto, realizado discretamente, fue la primera señal que manifestó su gloria. El ministerio de Jesús en Galilea estuvo marcado por una explosión de actividad milagrosa. Sanó a un leproso con un simple toque, un acto doblemente impactante, ya que la lepra era incurable.
y los leprosos eran intocables. Según la creencia popular, solo el Mesías podría curar la lepra, por lo que este milagro fue una poderosa declaración de su identidad. Su fama se extendió como la pólvora, las multitudes lo seguían a todas partes, agolpándose en las puertas, desesperadas por su toque sanador. En Cafarnaúm, sanó a un paralítico que fue bajado por el techo por sus amigos, pero antes de sanar su cuerpo, perdonó sus pecados, una prerrogativa que los líderes religiosos consideraban exclusiva de Dios, acusándolo de blasfemia. En el estanque de Betesda, en Jerusalén, sanó a un hombre que llevaba 38 años paralítico, y lo hizo en sábado, desafiando las estrictas interpretaciones de la ley de los fariseos. Cada milagro era también una enseñanza, cada acto de compasión, una confrontación con el sistema religioso vacío y opresivo de la época. En una colina con vistas al mar de Galilea, Jesús pronunció el discurso más revolucionario de la historia, el Sermón del Monte. Puso el mundo del revés, declarando bienaventurados a los pobres, a los que lloran, a los mansos y a los perseguidos. Llamó a sus seguidores a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, a amar a sus enemigos y a buscar una justicia que superara la de los escribas y fariseos. Este manifiesto del reino de Dios redefinió la verdadera felicidad y el propósito de la vida. El poder de Jesús no se limitaba a las enfermedades. En una travesía por el mar de Galilea, una violenta tormenta amenazó con hundir la barca de sus discípulos. Mientras ellos entraban en pánico, Jesús, con una simple orden, calmó el viento y las olas, demostrando su autoridad sobre la naturaleza. Al llegar a la región de Gadara, se enfrentó a un hombre poseído por una legión de demonios, liberándolo y mostrando su poder sobre el mundo espiritual. Su autoridad sobre la muerte misma quedó patente en dos ocasiones asombrosas. Primero, resucitó a la hija de Jairo, un líder de la sinagoga, tomándola de la mano y diciéndole: «Niña, a ti te digo, levántate». Poco después, en la aldea de Naín, detuvo un cortejo fúnebre y devolvió la vida al hijo único de una viuda. En dos ocasiones distintas, alimentó a multitudes hambrientas de miles de personas, con solo unos pocos panes y peces. Estos milagros no solo mostraban su compasión, sino que también eran un símbolo de que Él era el pan de vida, el sustento espiritual que el mundo necesitaba. Tras una de estas alimentaciones, cuando la multitud intentó hacerlo rey por la fuerza, Jesús se retiró y, más tarde esa noche, caminó sobre las aguas turbulentas del mar para alcanzar a sus discípulos, un acto que los dejó atónitos y convencidos de su divinidad. Sin embargo, sus declaraciones eran aún más radicales que sus milagros. «Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo». Estas afirmaciones escandalizaron a muchos, que lo abandonaron, pero fue en Cesarea de Filipo, una región pagana conocida como las puertas del infierno, donde Jesús preguntó a sus discípulos quién decían que era Él. Pedro, por revelación divina, confesó: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Sobre esta roca de fe, Jesús declaró que edificaría su iglesia, y que ni siquiera las puertas del infierno prevalecerían contra ella. Inmediatamente después de esta revelación, Jesús comenzó a hablar de su destino. Sería rechazado, sufriría y moriría en Jerusalén. Sus discípulos no podían aceptarlo. Para confirmar su identidad y prepararlos para lo que vendría, llevó a Pedro, Santiago y Juan a lo alto de una montaña, donde se transfiguró. Su rostro brilló como el sol, y apareció hablando con Moisés y Elías, representando la ley y los profetas, que daban testimonio de él. Una voz desde una nube confirmó: «Este es mi Hijo amado, a él oíd». El ministerio de Jesús se dirigía inexorablemente hacia su clímax en Jerusalén. En el camino, en Betania, recibió la noticia de que su amigo Lázaro estaba gravemente enfermo. Deliberadamente, esperó 2 días antes de ir. Cuando llegó, Lázaro llevaba 4 días muerto. Frente a la tumba, ante una multitud de dolientes, Jesús gritó: «Lázaro, sal fuera». El hombre que había estado muerto salió caminando de la tumba. Este milagro, el más público y desafiante de todos, fue el punto de no retorno.
La noticia explotó en Jerusalén. El Sanedrín, el Consejo Supremo Judío, se reunió de emergencia, aterrorizados por la popularidad de Jesús y temiendo una intervención romana, decidieron que debía morir. Caifás, el sumo sacerdote, argumentó proféticamente sin saberlo: nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Desde ese día, planearon activamente su muerte. La semana final, la semana de la pasión, fue una obra maestra de provocación deliberada. Jesús entró en Jerusalén montado en un pollino, cumpliendo la profecía de Zacarías, mientras una multitud lo aclamaba como rey con palmas y gritos de Hosana. Al día siguiente, purificó el templo, expulsando a los cambistas y mercaderes que habían convertido la casa de su padre en una cueva de ladrones. Durante días, enseñó en el templo, desafiando la autoridad de los líderes religiosos con parábolas y preguntas incisivas. El jueves, celebró la última cena con sus discípulos, instituyendo la Eucaristía como un memorial de su sacrificio. Esa noche, en el huerto de Getsemaní, oró en agonía, aceptando la copa del sufrimiento. Fue allí donde Judas Iscariote lo traicionó con un beso, y fue arrestado. Siguieron una serie de juicios ilegales durante la noche ante Anás, Caifás y el Sanedrín. Por la mañana, fue llevado ante el gobernador romano Poncio Pilato, quien, a pesar de no encontrar culpa en él, cedió a la presión de la multitud y lo condenó a muerte. Tras ser brutalmente azotado y humillado, Jesús fue obligado a cargar su cruz hasta el Gólgota, el lugar de la calavera, donde fue crucificado entre dos ladrones. Durante 6 horas de agonía, pronunció sus últimas palabras, incluyendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y consumado es. Al final, entregó su espíritu, y la tierra tembló. Su cuerpo fue colocado en una tumba sellada y custodiada por soldados romanos, pero al tercer día, el domingo por la mañana, la tumba fue encontrada vacía. Jesús había resucitado, venciendo a la muerte. Durante los siguientes 40 días, se apareció en múltiples ocasiones a sus seguidores. Se apareció primero a María Magdalena, luego a los discípulos en el camino a Emaús, a los 11 apóstoles reunidos en el aposento alto incluyendo a Tomás que dudaba, y a más de 500 personas a la vez. Estas apariciones transformaron a sus discípulos de hombres temerosos y desilusionados en testigos audaces y valientes. Antes de su partida final, les dio la gran comisión: ir por todo el mundo, hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a obedecer todo lo que él había mandado, con la promesa de que estaría con ellos todos los días, hasta el fin del mundo. Finalmente, desde el Monte de los Olivos, el mismo lugar desde donde había comenzado su entrada triunfal, Jesús ascendió a los cielos, regresando a la gloria del Padre, dejando tras de sí una iglesia naciente y la promesa de su regreso. Su vida en la tierra había terminado, pero su impacto en la historia y en los corazones de miles de millones de personas apenas comenzaba. La historia que empezó en un humilde pesebre en Belén, culminó con un trono celestial, habiendo cambiado el mundo para siempre. La narrativa de Jesús no es solo un relato histórico, sino una invitación a una relación personal con el Dios que se hizo hombre para salvar a la humanidad. Su vida, muerte y resurrección continúan resonando a través de los siglos, ofreciendo esperanza, redención y un propósito eterno a todos los que creen. La historia de Jesús es la historia del amor incondicional de Dios por la humanidad, un amor que lo llevó a dar a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el núcleo del mensaje cristiano, un mensaje que ha transformado vidas y culturas a lo largo de 2 milenios, y que sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en el siglo I. La vida de Jesús es en última instancia la historia de la salvación, una historia que invita a cada persona a encontrar su lugar en ella. Su legado no es un conjunto de reglas, sino una relación viva con el Dios que nos amó hasta el extremo, y esa es la historia que, como nunca antes, el mundo necesita escuchar. La historia de Jesús es la historia de la esperanza, una esperanza que no defrauda, una esperanza que vence al mundo
y esa esperanza está disponible para todos. La vida de Jesús es un llamado a la transformación, a dejar atrás la oscuridad y caminar en la luz, a morir a uno mismo para vivir para Él. Es un llamado a la fe, a la esperanza y al amor, los tres pilares que sostienen el universo, y que encontraron su máxima expresión en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Su historia no ha terminado. Continúa escribiéndose en la vida de cada persona que decide seguirle, y esa es la invitación que resuena a través de los tiempos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es un llamado a la fe, a la esperanza y al amor, los tres pilares que sostienen el universo y que encontraron su máxima expresión en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Su historia no ha terminado. Continúa escribiéndose en la vida de cada persona que decide seguirle, y esa es la invitación que resuena a través de los tiempos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La vida de Jesús es un llamado a la transformación, a dejar atrás la oscuridad y caminar en la luz, a morir a uno mismo para vivir para Él. Es un llamado a la fe, a la esperanza y al amor, los tres pilares que sostienen el universo y que encontraron su máxima expresión en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Su historia no ha terminado. Continúa escribiéndose en la vida de cada persona que decide seguirle, y esa es la invitación que resuena a través de los tiempos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La vida de Jesús es un llamado a la transformación, a dejar atrás la oscuridad y caminar en la luz, a morir a uno mismo para vivir para Él. Es un llamado a la fe, a la esperanza y al amor, los tres pilares que sostienen el universo y que encontraron su máxima expresión en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Su historia no ha terminado. Continúa escribiéndose en la vida de cada persona que decide seguirle, y esa es la invitación que resuena a través de los tiempos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.